criticando la visión. Bueno, Alan, me parece, fue el que hizo la consulta si esta era la sucesión de Fibonacci. No, la sucesión de Fibonacci está, en el apunte está lindo lo que está puesto, y es una sucesión también definida por recurrencia, donde tiene el primer elemento de la sucesión, llamémoslo A sub 1, el segundo elemento también de la sucesión A sub 2 vale 1, y después dice que A sub n es A sub n menos 1 más A sub n menos 2 para n mayor o igual que 3. Así está definida. Y esta sucesión se conoce con el nombre de sucesión de Fibonacci. Esta sucesión, vamos a desarrollar algunos más. Por ejemplo, A sub 3, fíjense que si acá pongo 3, acá voy a tener que poner 2, ¿no es cierto? Y acá voy a tener que poner 1. Entonces va a ser 1 más 1 nos da 2. Entonces ya tenemos A sub 1, A sub 2 y ahora encontramos A sub 3. Si queremos encontrar A sub 4, si acá pongo 4, acá voy a poner 4 menos 1, que es 3. ¿No empieza en ceros Fibonacci, profe? No. Puede empezar en 0, pero entonces los corres. Pero empieza en 1. Ahora te explico por qué empieza en 1. A sub 3, y estoy en A sub 4. Entonces acá es A sub 3 y ahí es A sub 2. Entonces, A sub 3 nos dio 2, más, ¿quién es el A sub 2? 1. Y nos da 3. ¿Bien? A sub 5 es la suma de los dos anteriores, porque fíjense que esto lo podemos decir así, ¿no? El A sub n es la suma de los dos anteriores. A sub 3 es A sub 2 más A sub 1. A sub 4 es A sub 3 más A sub 2, ¿sí? A sub 5 va a ser A sub 4 más A sub 3. Por lo tanto, 3 y 2 son 5. ¿No es cierto? Tengo que sumar 3 más 2, 5. A sub 6 va a ser A sub 5 más A sub 4. Entonces, tenemos que hacer 5 más 3, 8. Y así sigue. Bueno, entonces esta es la manera de recurrencia de escribir. Bueno, muchos biólogos dicen que esto es la generación, o digamos, la manera en que podríamos contar la reproducción de los conejos. ¿No? Es decir, si tenemos un conejo y otro conejo, que tenemos una pareja de conejos, van a tener 2 conejitos. Si estos siguen vivos, ¿no es cierto? Y además le agregamos la reproducción de los conejos anteriores, vamos a tener 3. Y así vamos a generar todos los conejos que van a ir naciendo, reproduciéndose las parejas de conejos que tenemos. Esa es una forma de aplicación a la biología, digamos, de esto. También esto produce como fractales. Fractales son dibujos que se van reproduciendo unos adentro del otro o unos con otros. Eso lo pueden buscar
Es algo lindo de ver, porque hay dibujos de fractales. Esto es fractales. Y también este número, a Fibonacci también se lo llamaba Leonardo de Pisa. Este número tiene que ver también un poco con el arte, si uno porque es aproximado a lo que se llama el círculo áureo. Está explicado en el apunte. Lean eso y también buscan en internet Fibonacci y van a ver un poco de la historia. Es interesante. Aquellos que les gustan un poco de seguir la espiral dorada, o también el círculo áureo. Muy bien. Entonces es un caso particular de sucesión dada por recurrencia. Bien. Pero además de esta de Fibonacci, puede haber muchas sucesiones por recurrencia que tengan algún nombre, no tengan ningún nombre, o simplemente que nosotros la pongamos como ejemplo para que ustedes trabajen un poco con sucesiones, ¿no? Y vean la diferencia que hay de dar una sucesión por un término general y dar una sucesión por recurrencia. Hay veces que se puede pasar de una a otra y otras veces es complicado. ¿Qué quiero pasar de una a otra? ¿Qué quise decir con pasar de una a otra? Pasar de tener una sucesión dada por recurrencia a encontrar una con el término general. A veces es fácil, a veces no. Y por supuesto, a veces vale la pena y a veces no vale la pena. Bien. Entonces, recuerden, recurrencia quiere decir recurrir a pasos anteriores. Eso quiere decir recurrencia. Bueno, entonces las sucesiones muchas veces están definidas en pasos anteriores. A veces están definidas explícitamente cuando me dan una ley de formación, cuando me dan el término general. Bien. Ahora vamos a mirar un tipo de sucesión en particular. Que, por ejemplo, voy a poner la siguiente. No se ve lo de arriba, Adriana. ¿No se ve? Bueno, subo. Gracias, Gaby. Ahí. Y 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 y sigue así, me dicen. Bueno, estos números son impares, ¿está bien? Pero no son potencias de 3, ¿no es cierto? Y tampoco son todos los números impares. Porque, por ejemplo, el 5 no está, el 9 tampoco, el 11 tampoco. O sea que y potencias de 3 no, porque no está el 9. Está el 3, está el 27, pero hay algunos agujeritos por ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, esto tiene una ley de formación. Que si nosotros estamos muy atentos y vemos que A sub 1 vale 3, A sub 2 vale 7, A sub 3 vale 11, A sub 4 vale 15, A sub 5 vale 19 y por acá paro. Escribo uno más, porque siempre yo me contradigo, 23. Si llegamos a hacer la diferencia entre A sub 2 menos A sub 1,
que para esto tenemos que saber restar, ¿no? Bueno, entonces nos queda 7 menos 3 nos da 4. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos A3 menos A sub 2, 11 menos 7 también es 4. Si hacemos A4 menos A sub 3, va a ser 15 menos 11, también nos da 4. Si hacemos A5 menos A4, sería 19 menos 15, nos da 4. Es decir, que la diferencia de un término menos el anterior es constante e igual a 4. La diferencia de un término menos el anterior es constante y en este caso igual a 4. Una sucesión como esta, de la cual esto es un ejemplo, es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética, vamos a escribirla acá, es un tipo particular de sucesión cuando A sub n menos el anterior, esa diferencia, fíjense que es una resta, se llama D, para todo par de elementos de la sucesión. Para todo n donde tenemos la sucesión A sub 1, A sub 2, A sub n. ¿Está bien? Entonces, a este número D se lo llama diferencia. La diferencia, cuando estamos en una sucesión muy particular, como son las aritméticas, es cuando hacemos un elemento menos el anterior, es constante. Acá yo hice A2 menos A1 me dio 4, A3 menos A2 me dio 4, A4 menos A3 me dio 4, A5 menos A4 nos dio 4. Entonces, decimos que esta sucesión es aritmética. Fíjense la siguiente situación. Acá ahora vamos a complicar como siempre las cosas, ¿sí? Voy a borrar un poquito esto, para no sé dónde voy a escribir. Entonces, miren lo que pasa con A2. A2, vamos a mirar esta expresión y lo que yo voy a escribir de A2. A2 es A1 más 4, ¿no es cierto? Porque el A1 que está restando pasa sumando al otro lado. A3 es A2 más 4. Pero, acá nosotros tenemos a qué es igual a 2. A2 es A1 más 4. Entonces me meto acá con el A2 y me va a quedar A1 más 4 en lugar de A2 más otro 4 más. Lo que significa que A3 es A1 más 2 veces 4. Porque 4 más 4, independientemente de que nos dé 8, son 2 veces 4. ¿Por qué quiero eso? Porque acá,
para que ustedes vayan pensando que A1, que A2 es A1 más 1 vez 4. Y A3 me quedó, ¿no es cierto?, como A1 más 2 veces 4. Vamos a seguir acá trabajando con esto. Entonces, de acá yo deduje, voy a escribir arriba, que A2 es A1 más 4. Es decir, es A1 más 1 vez 4. Si ahora paso el A3, despejo A3, nos quedó que A3 es A2 más 4. Y en lugar de A2, escribí esto acá abajo. Y entonces es A1 más 1 por 4 más otro 4 más. Es decir, me queda A1 más 2 veces 4. El A4, si lo despejo, el A3 pasa sumando. Entonces, A4 va a ser A3 más 4. Y en lugar de A3 podríamos escribir esto. En lugar de A3 podríamos escribir A1 más 2, 4. Más este 4 más. Por lo tanto me queda A1 más 3 por 4. Y así podría seguir pensando y darme cuenta que A5, que es A4 más 4, acuérdense que este 4 es la diferencia, me queda que es A1 más 3 por 4 más otros 4, son 4 cuatros. A1 más 4 veces 4. En general, si ahora pienso en el A6, va a ser A5 más 4, y entonces va a ser A1 más 5 por 4. Bueno, ahora, como siempre, mirar las cosas con espíritu crítico. Si acá tengo 2, acá lo que multiplica a la diferencia es un 1. Acá tengo 3, lo que multiplica a la diferencia es un 2. Acá tengo 4, lo que multiplica a la diferencia es un 3. Acá tengo 5, lo que multiplica a la diferencia es un 4. Acá tengo 6 y lo que multiplica a la diferencia es un 5. Entonces, se dieron, acá ya Alan tiró Alan está súper adelantado hoy. Bien. ¿Todos entendieron lo que yo fui haciendo? Porque a un término, al anterior le voy sumando 4. Le voy sumando 4, le voy sumando 4, le voy sumando 4. Entonces, si yo eso lo voy haciendo reiteradamente y reemplazando lo que valía el A2 en términos de A1, porque lo que hice acá fue reemplazar el A2, que es, esto es A2, en términos de A1, entonces como me queda una diferencia y otra diferencia, son dos diferencias. Cuando el A3 lo reemplazo en términos de A2, perdón, en A4 reemplazo el A3 en términos de A1, me queda esto que está acá, y entonces son 2D más 1D más 3D. Cuando en A4 reemplazo en el A5 reemplazo el A4, me queda esto. Y cuando en el A6 reemplazo el A5, que lo tengo acá arriba, me va a quedar esto que está acá. Entonces, ¿qué observamos? Lo que por ahí se dijo, ¿no? Que lo voy a escribir acá. Observamos que conocida la diferencia,
el AN queda escrito en función del A1 como A1 más N menos 1 por D. ¿Se ve el pizarrón blanco, las letras, se ven? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve seguro? Porque después yo en la filmación no veía, ¿eh? AN es igual a 1 más N menos 1 por D. Para N mayor o igual que 1. Fíjense que si N vale 1, A1 es igual a 1. Si N vale 2, me queda 2 y acá me queda 2, entonces A1 más una D. Si N vale 3, bueno, lo que escribí allá, ¿no? Para un caso particular. Esto pasa para siempre, para cualquier progresión aritmética. Entonces, vamos a ver otra progresión aritmética. Otro ejemplo. La progresión Sí vas a tener que más sencilla de todos, chicos, es la progresión de los números. Porque fíjense que los números naturales son 1. Adriana, no se ve la parte de arriba del pizarrón negro. Bueno, cambio entonces porque he enfocado recién al blanco. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, todos sabemos, ¿no? 6, 7, 8 y así sigue. ¿Qué pasa? Si este es A1, si este es A1 y este es A2 y este es A3, etcétera, ¿cuánto da 2 menos 1? Si aprueban esto, pasan Jardín de Infantes. 2 menos 1, ¿cuánto da 3 menos 2? ¿Cuánto da 0. 3? ¿Cuánto da 5 menos 4? Todos dan 1, ¿no? Por lo tanto, la progresión más elemental aritmética que tenemos es la sucesión de los números naturales. Los números naturales están en lo que nosotros definimos como sucesión aritmética. La diferencia entre un elemento y su anterior siempre es constante. En este caso, la diferencia es 1. Bien. Bueno. Obviamente que esa es una sucesión muy interesante, sirve para muchas cosas, pero hay otras. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo para ver si nos damos cuenta si es aritmético o no. ¿Está bien? Supongamos que tenemos un medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios, 11 medios, etc. Esa progresión puede ser aritmética. ¿Cómo sé si es aritmética o no? Bautizo las cosas. Supongamos que este lo llamo B1, este lo llamo B2, este lo llamo B3. Yo para cambiar de los A, porque ya he mostrado, siempre pareciera que es lo único que existe. Esto B5, esto B6. ¿Está bien? Entonces, en aritmética sí. B2 menos B1 me da lo mismo que B3 menos B2, si me da lo mismo que B4 menos B3, si me da lo mismo que B5 menos B4, y así siguiendo. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto nos da B2 menos B1 en nuestro caso? Sería 3 medios menos 1 medio. Entonces, ¿cuánto da? Como un denominador 2, 3 menos 1, eso es difícil, ¿eh? 3 menos 1 es 2. Y el denominador, 2. 2 dividido 2, 1. B3 menos B2. Porque yo estoy inspeccionando si es aritmética. B3 menos B2.
Entonces B3 es 5 medios menos B2. B2 es 3 medios. Hacemos la cuenta, común denominador 2, 5 menos 3, 2 dividido 2, 1. ¿Está bien? Entonces la cosa pinta bien, ¿no? Pinta bien, porque hicimos la diferencia de B2 con B1, B3 con B2, nos dio bien, y tenemos que hacer algunos más y después tener fe que la cosa, como dice ahí, que va a seguir igual. Hasta acá venimos bien. Ahora vamos a hacer B4 menos B3. B4 menos B3. Y para que sea aritmética me tiene que dar 1, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Me tiene que dar 1. Entonces, B4, que es 7 medios, menos 5 medios, que es B3. B4, 7 medios, B3, y también esto da 2 medios, que es 1. Y la cosa anda muy bien. Entonces, esta es una progresión aritmética de diferencia 1. La diferencia es 1. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la expresión del término general? Acá habíamos dicho, la expresión del término general es AN va a ser el A1 más N menos 1 por B. Entonces, nuestra BN, nuestro BN va a ser B1 más N menos 1 por la diferencia que vale 1, en este caso, porque B vale 1. La hemos obtenido haciendo la diferencia de un elemento menos el anterior. Esa es la situación para los N mayores o iguales que 1. ¿Está bien? Concretamente, en nuestro caso, B1 vale 1 medio. Entonces, BN es 1 medio más N menos 1 por 1. ¿Por qué puse 1 medio? Porque B1 vale 1 medio, chicos. Con N mayor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿cómo sabemos si lo que hicimos está muy bien o está bien? Reemplacen y en lugar de N cualquiera pongan B2. B2 le va a quedar 1 medio más 2 menos 1 por 1. 2 menos 1 es 1. Por 1, 1. 1 medio más 1. Y si hacen 1 medio más 1, sacan común denominador 2, a 1 y a 2. Y efectivamente da 3 medios, que es lo que teníamos. ¿Está bien? Y así prueban con alguno más. Por ejemplo, B6. ¿Qué pasa con B6? ¿Estoy generando con esta fórmula lo que yo quiero? Siempre verifiquen. B6. ¿Qué sería B6? Y bueno, B6 va a ser 1 medio más 6 menos 1 por 1. Lo que significa 1 medio más 5. Y si hacen 1 medio más 5, común denominador 2, 1 más 10, y esto da 11 medios, que es lo que vale B6. ¿Entendido? Es decir, es la manera rápida de ver si las cuentas que ustedes han propuesto son correctas. Es decir, el término general de esta sucesión, que ya nosotros nos dimos cuenta que era aritmética de diferencia 1. ¿Cómo nos dimos cuenta? Haciendo la diferencia de B2 menos B1, nos dio lo mismo que B3 menos B2,
nos dio lo mismo que B4 menos B3, y así siguiendo, y eso nos dio 1. Y esto es lo que se llama diferencia. Entonces, si la diferencia es 1, el término genérico se genera de esta forma. Entonces, para nuestro caso particular, como el primero vale 1/2, acá metí 1/2. Por eso. Y la diferencia, como vale 1, acá vale 1. Y así vamos haciendo todos. La manera de comprobar si está bien lo que hicimos es dándole los valores sucesivos a n y ver si vamos obteniendo los que nos dieron como elementos de la sucesión. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Bueno. Como en el apunte el término general está dado como A sub 1 más n menos 1 por d. Ah, a n, sí, claro, es lo mismo. Fíjate. Mirá lo de acá. Si esta diferencia tiene que ser así, ¿sabían lo que es complementario? Si AN menos AN menos 1 es D, entonces AN es este que está restando pasa sumando a n menos 1 más d, ¿no es cierto? Entonces, esto es tener el término a n en función del anterior. Pero esto que está acá abajo es tener el término a n, lo que está escrito acá abajo es tener el a n en términos del primero y la diferencia. Las dos cosas son correctas. Acá tenés que conocer el término a n menos 1. Y acá es conocer el término a sub 1. Entonces a n es a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. O también, como vos la exigencia que haces para que una progresión sea geométrica es que un elemento menos el anterior sea constante igual a d, y ahí despejaste a n y te quedó esto. Y después, usando esto reiteradamente y escribiendo en función de algo, queda esta expresión. Las dos son lo mismo, digamos, son correctamente iguales. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. No sé qué hora es. Sí, tenemos tiempo. Vamos a hacer un ejercicio un poquito complicado. Bien. Me dicen, hallar un elemento de una sucesión aritmética. Ahora escribo. Esperen un poquito. Hallar a sub 10 de una sucesión aritmética les digo, a veces se dice sucesión aritmética o progresión aritmética, es lo mismo, Sucesión aritmética si se sabe que a sub 5 es igual a 4 y a sub 20
es igual a, qué sé yo, a 10 a 25. Profe, fíjese que le quedó muy abajo la cámara. Ya voy. Ahora enfoco. Entonces, va a ser un problema de sucesión aritmética que no conozco, gracias. Que no conozco ni el primer término ni la diferencia. Me dicen cuánto vale a 5, cuánto vale a 20 y me preguntan a sus 10. Entonces, el pizarrón blanco, ¿lo ven? Sí, sí. Sí, se ve, profe. Bien, bueno. Esta expresión me habla de lo que vale a n en función del anterior. Y esta expresión me dice lo que vale a n en función del primero y la diferencia. Entonces, esta expresión es más general que esta que está acá. Entonces voy a usar esta para expresar los dos datos que me dan para poder despejar A1 y D. Porque si yo conozco A1 y D, voy a poder escribir quién es A sub 10, porque A sub 10 es A1 más 9 por D. Entonces, si yo llego a conocer cuánto vale A1 y cuánto vale D, puedo encontrar quién es A sub 10. ¿Está bien? Entonces, A sub 5, de acuerdo a la expresión esta, va a ser A1 más 4D. Y ese lo tengo como dato, eso vale 4. Y A20 va a ser A1 más 19 por D. Y eso también lo tengo como dato, esto A20 dicen que vale 25. Entonces nos han quedado dos expresiones que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son A1 y D. Y de ahí vamos a buscar cuánto vale A1 y cuánto vale D. ¿De acuerdo? Me ha quedado un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. A1 no lo conozco, D tampoco lo conozco, ni en la primera ecuación ni en la segunda, pero yo sé que A1 más 4D vale 4, A1 más 19D vale 25. ¿Por qué? Porque me dieron cuánto vale A5 y me dieron cuánto vale A20. Y uso esta expresión, que a n es A1 más n menos 1 por D. Por lo cual, si yo tengo que escribir acá A5, A5 es A1 más 4, porque si acá dice 5, acá tiene que decir 4. Si acá dice 20, acá tiene que decir 19. Entonces, de estos dos, voy a sacar el valor de A1 y de D. Bien. Y después, con ese valor de A1 y de D, me meto acá y encuentro cuánto vale A10. Borro acá, porque si no, no puedo trabajar. Bien. Entonces, voy a escribir esto acá. A1 más 4D es igual a 4. Y A1 más 19D es igual a 25. Y esto borro porque es un problema de pizarrón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo A1 de la primera ecuación o de la segunda. ¿Por qué voy a despejar A1? Voy a despejar A1 porque no está multiplicado por nada, entonces es más sencillo, de alguna forma. Entonces A1 es igual a 4 menos 4D. ¿Esto de dónde? De la primera ecuación. Con este valor de A1 me meto en la segunda ecuación. Entonces, en lugar de A1 escribo 4 menos 4D. Esto va en lugar de A1 pongo esto.
más 19D igual a 25. Bueno, vamos a achicar las cosas, ¿no? Tengo 4 menos 4D más 19D igual 25. Acá tenemos un término en D, otro término en D. ¿Cuántas D tenemos? ¿Cuánto es 19D menos 4D? ¿Cuánto es 4D menos 19D? Al revés. 19D menos 4D. ¿Cuánto es? 15D, ¿no es cierto? Entonces tenemos que 15D es igual a 25 menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque este 4 que está acá, sumando, pasa al otro lado restando. Luego nos queda que 15D es igual a 21, entonces D es 21 dividido 15. Los dos números, 21 y 15, son divisibles por 3. Simplifico por 3 y me quedan 7 quintos, ¿no? ¿Está bien la cuenta? ¿Está bien la cuenta? El numerador, que es 21, si lo simplifico por 3, me da 7. El denominador, que es 15, si lo divido por 3, me da 5. ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿no? Divido arriba y abajo por 3. Divido esto por 3 y esto por 3. Por lo tanto, queda 7 quintos. Entonces, la diferencia, ya la hemos encontrado, es 7 quintos. Muy bien. Estos fueron todos los cálculos auxiliares hasta encontrar D. Entonces, ahora vamos a venir acá, donde tenemos despejado A1, vamos a venir a este lugar, donde tenemos despejado A1 en términos de D. A1 entonces es igual a 4 menos 4 por 7 quintos. Hay que sacar denominador común 5. Entonces va a ser 5 por 4, 20, menos 4 por 7 es 28. Y ahora hay que hacer esa cuentita, 20 menos 28, menos 8, a 1 nos da menos 8 quintos. El A1 tiene este valor. Bien, ¿qué me preguntaba el problema? El problema nos pedía a 10. ¿Sí? El problema nos pedía a 10. Allá era 10. Entre el dato A5 y el dato A20, usando la expresión del término general, vimos que A5, que es 4, es A1 más 4D. Que A20, que es 25, es A1 más 19D. Despejamos A1 de la primera expresión, nos metimos en la segunda y encontramos que D vale 7 quintos. Una vez que rescatamos el D de 7 quintos, nos metimos acá y encontramos que A1 vale menos 8 quintos. Ahora vamos a buscar a 10, que es lo que me pidieron. El problema no terminó ahí, sino va a terminar cuando yo dé la respuesta de A10. Entonces, ¿qué es A10? A10 es A1, que nos dio menos 8 quintos, más 9 por 7 quintos. Y ahora hacemos esa cuenta. Común denominador, 5. Menos 8 más 9 por 7 es 63.
Y 63 menos 8 creo que es 55, ¿no? Ustedes me tienen que controlar porque yo no soy lo mejor haciendo cuentas. Entonces, 55 quintos es 11. Y esta es la respuesta a nuestro problema. ¿Se entendió? A ver. Por lo que me dijeron que se movió la cámara, habíamos encontrado a 1 que daba menos 8 quintos. Y habíamos encontrado D que valía 7 quintos. Entonces, si ahora tenemos, vamos a escribir acá, D 7 quintos. D 7 quintos. Y a 1 menos 8 quintos, para fabricar D, tengo que usar esta expresión. Para fabricar a 10, tengo que usar esta expresión. A 10 va a ser A1, que es menos 8 quintos, más 10 es menos 1 es 9, por la diferencia. Entonces, 9 por 7 quintos. Hacemos la cuenta de esta suma de fracciones como un denominador 5, menos 8 y 9 por 7, 63. Y 63 menos 8, 55 dividido 5 da 11. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuál es? Porque el problema era hallar A sub 10 en una sucesión aritmética conociendo a 5 y a 20. ¿Se entendió? Pregunto a la Popu si entendieron. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a presentar, pero no hacer ningún ejemplo, no hacer ningún ejercicio difícil, otras progresiones. Así como son importantes las aritméticas, también son importantes las que se llaman geométricas. Una progresión es geométrica si lo que tiene que pasar es lo siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es otro tipo de progresión importante. Hay muchos problemas que se generan con progresiones geométricas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la siguiente sucesión? Otra vez tenés que acomodar la cámara, Adrián. Sí, ahora espera que le escribo el 4 por 4, 16, 64, 4 por 4, 16, 64. Y sigue así. Bueno, esta progresión, que me están diciendo que sigue de la misma manera o sucesión, tiene la particularidad que si yo a esto lo llamo A sub 1, a esto lo llamo A sub 2, a esto lo llamo A sub 3 y a esto lo llamo A sub 4, si hacemos A2 dividido A1,
me da lo mismo que A3 dividido a 2, da lo mismo que a 4 dividido a 3, y siempre va a dar 4. A ver si están de acuerdo. Fíjense, 16 dividido 4 es 4. 64 dividido 16 también es 4. Y 256 dividido 64 es 4. Entonces, una progresión donde ahora el cociente entre un elemento y el anterior, el cociente de un elemento y el anterior es constante, ¿no? Acá siempre nos dio constante, nos dio siempre 4. Un elemento dividido el anterior nos dio constante. Entonces se llama progresión geométrica. Entonces, una progresión es geométrica si AN dividido el anterior es constante, y esa constante se llama razón. AN sobre AN menos 1 siempre da lo mismo para todo par de elementos de la sucesión. Entonces, en nuestro caso acá tenemos una sucesión geométrica de razón 4, ¿no? Acá la razón es 4. Ahora vamos a mirar si podemos escribir, como hicimos hoy, un elemento usando la razón y el anterior. A2 dividido a 1 nos dio 4. Entonces, A2, fíjense que es A1 por 4. A3 dividido a 2 nos dio 4. Entonces, A3 es A2 por 4. A4 dividido a 3 también nos dio 4. Entonces, A4 es A3 por 4. Ahora voy a hacer lo que hice hoy para la aritmética, pero en este caso por la geométrica, ¿no? En lugar de A2, vengo con este valor de A2 aquí. Y entonces me va a quedar A1 por 4 por 4. Es decir, que me queda A1 por 4 al cuadrado. Acá ya tenemos cuánto vale A3. A3 vale A1 por 4 al cuadrado. Entonces, en lugar de A3, voy a escribir eso. A1 por 4 al cuadrado, en lugar de A3, por otro 4 más. Es decir, que me ha quedado A1 por 4 al cubo. Y así puedo seguir. Si tengo A5, si la progresión es geométrica, A5 va a ser A4 por la razón que en este caso era 4, entonces va a ser A4 es A1 por 4 al cubo por un 4 más, nos va a quedar A1 por 4 a la cuarta.
Si en lugar de ser esta progresión con esta razón y estos elementos, se puede ver fácil, siguiendo la misma idea, que a n, usando el primer término, es a1 por la razón a la n menos 1. ¿Por qué digo eso? Miren, ¿por qué? Cuando ustedes tienen a2, acá la razón aparece elevada a la primera. Y acá tienen un 2 y acá tienen un 1. Cuando acá tienen 3, acá tienen 2. Cuando acá tienen 4, acá tienen 3. Cuando acá tienen 5, acá tienen 4. Es decir, que en general, si acá pongo a n, acá la razón le elevo a la n menos 1. ¿Para qué valores? Y bueno, para n mayor o igual que 1. Entonces, así escriben el término general, tienen el término general usando el primer término y la razón. Para que sea geométrica, acuérdense que tiene que ser un elemento dividido el anterior, que muchas veces eso antiguamente se llamaba razón, por eso lo de números racionales, porque son cocientes de cosas. Un elemento sobre el anterior tiene que dar siempre igual. Si es así, es geométrica. Y el elemento general de la progresión geométrica o sucesión geométrica se obtiene usando el primero como el primero por la razón a la n menos 1. Esa es la expresión. Bueno, un comentario. ¿Vieron? A ver, ¿cuántos somos? Bien. ¿Vieron cuando al principio se hablaba mucho de qué pasaba con cómo era la expresión del o la propagación del virus que estamos soportando ahora? Y que toda la gente que nos hablaba sobre cómo era el crecimiento y nos decían que el crecimiento era exponencial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque el problema era que se decía que cada persona contagiaba a 2. Entonces, la razón es una progresión geométrica lo que se va a producir. ¿Vieron que esa es la alarma de cómo es la propagación del virus? Que si cada persona puede llegar a contagiar a 2, esto va creciendo exponencialmente. Y es una progresión de exponente de razón 2. Eso es lo que pasa. También las progresiones geométricas expresan el crecimiento no solo de este virus, sino de muchas poblaciones, se generan de esta manera. Depende en quién sea el término o el elemento inicial. Crece mucho más rápido una progresión geométrica que una progresión aritmética. Fíjense en este ejemplito que yo puse. Los números van creciendo muy rápido, ¿no? En cambio, en una aritmética, si uno va sumando cosas, sumar, obviamente que es mucho más, más tranquilo que multiplicar. Por supuesto, si la razón es más chica que 1, no voy a crecer tanto si estoy multiplicando, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando con razones mayores que 1, el crecimiento de algo geométrico es mucho más rápido que el crecimiento de algo aritmético, ¿no? Bueno, entonces, por hoy, salvo preguntas, yo no voy a dar más cosas nuevas, Lo que pasa es que si la razón es 2, buena la pregunta, la razón es 2, entonces multiplicar es lo mismo que elevar. Fíjate,
una progresión de razón 2, de primer inicio 2. Si A1 es 2, 4, 8, 2, 4 dividido 2 es 2. 8 dividido 4 también es 2. ¿Está bien? Después viene 16, ¿sí? Y esto es 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Cuando la razón es 2, se confunde el exponente con la razón. En ese caso coincide una exponencial de A1 igual a 2 y razón 2. Es un caso particular. Crecimiento exponencial y geométrico, en este caso, si la razón llega a ser 2, es lo mismo. Si la razón es otra, no. Está claro lo que vos dijiste, muy bien la observación. Bien. Bueno, pregunto si me entendieron lo que es una sucesión. Voy a hacer un cierre. Entonces, una sucesión, ¿qué cosa es? Una sucesión es una función de los naturales sin el cero a un conjunto A. Los elementos S1, S de 2, S de 3 son únicos porque digo que es una función. Y lo tradicional es llamarlos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Hay distintos tipos de sucesiones. Algunas son, digamos, medio disparatadas en el sentido de que no van a dos grupos particulares como son las aritméticas y las geométricas. Lo difícil de una sucesión es, dada la sucesión extendida, encontrar el término general. ¿Quién es el término general? El A sub n o S de n. Esto es el término general de la sucesión, o término genérico de la sucesión, o expresión general. Después, hay sucesiones que no se representan así, sino que se representan por recurrencia, que me dan uno o dos términos iniciales y los otros aparecen en función de eso. Eso es dar una sucesión por recurrencia y no por término general o explícito. Y después hay dos grandes grupos de sucesiones que son las aritméticas y las geométricas. Hoy trabajamos un poco más con las aritméticas que con las geométricas, pero me parece ya mucho por hoy hacer problemitas con geométricas. ¿Hasta ahí me entendieron? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, además de cerrar la grabación,